Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver la unidad 3. En el capítulo 2 vamos a hablar de selección e inducción. ¿Qué es selección? Selección busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados o los más idóneos para los puestos disponibles o necesarios en la organización. Y la intención es mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficiencia e eficacia de la organización. Desde este punto de vista, la selección pretende solucionar dos problemas básicos. Uno, la adecuación de la persona al trabajo, y dos, la eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. Bueno, aquí tenemos A, descripción y análisis de puestos. Entonces sería el proceso de selección. A, descripción de análisis de puestos. Actividades por realizar, responsabilidades. Entonces, en primer lugar, se tiene que hacer esa descripción de lo que estamos necesitando para ese puesto y cuáles son las actividades y responsabilidades. B, los estándares de desempeño deseados para cada actividad. C, especificaciones de las personas, relación de las calificaciones personales que son necesarias para poder cubrir esa vacante. D, fuentes de información sobre el candidato, solicitud de empleo, exámenes de selección, referencias personales, etc. Y E, comparación para verificar la adecuación y ahí se toma la decisión. Entonces se hace todo un proceso de selección donde al final comparamos lo que estamos, digamos, viendo en su currículum versus lo que salió en las pruebas, en los exámenes, versus la referencia y todos los demás datos y sobre todo que reúna el perfil necesario. Bueno, y ahí se decide si se le va a seleccionar o no al candidato. Entonces hablamos de que la selección es un proceso de comparación donde comparamos dos variables, los criterios de la organización, es decir, los requisitos necesarios o competencias necesarias para poder cubrir esa vacante en la organización, y por otro lado el perfil de los candidatos que se presentan. Entonces la primera variable proporciona la descripción y análisis del puesto en sí, ¿verdad? ¿Qué habilidades requiere el candidato? Y segundo es ya la aplicación de las técnicas de selección. La primera variable se denomina X y la segunda Y, como se muestra en la figura. Entonces, especificaciones del puesto es lo que necesitamos para cubrir esa vacante, y por otro lado se compara con las características de los candidatos que se presentan, qué ofrece el candidato, y hacemos esa comparación para ver si lo que necesitamos cubre o no ese candidato. También decimos que es un proceso de decisión, la selección. Una vez comparado entonces los requisitos de lo que se necesita para cubrir el puesto y lo que los candidatos tienen como perfil, ¿verdad? Entonces, el órgano de selección o staff no puede imponer al departamento solicitante, es decir, recursos humanos, siempre recordemos que es un órgano de selección o de staff que, digamos, que ve los mecanismos necesarios para poder contar con estos personales, con el personal que está requiriendo el área, en este caso, operativa. Entonces, el recurso humano no le puede imponer al área que está solicitando que le elija tal o cual candidato. Lo que puede hacer es proponer o decir, estos son los mejores candidatos de acuerdo, entonces, a los requerimientos y a los perfiles de los mismos y a los rendimientos de todo el proceso de selección, ¿verdad? Entonces, lo único que puede hacer entonces recursos humanos es asesorar a las áreas que solicitaron esos candidatos o esos personales para cubrir una vacante. Entonces, la decisión final de aceptación o rechazo de los candidatos siempre es responsabilidad del área solicitante. Entonces, la selección como proceso de decisión admite tres modelos de comportamiento.
el A, el modelo de colocación, el B, el modelo de selección y el C, el modelo de clasificación. ¿En qué consiste el modelo de colocación? Cuando no se incluye la categoría de rechazo. En este modelo hay un solo candidato y una sola vacancia que debe ocupar ese candidato. En otras palabras, debe admitirse sí o sí al candidato sin más trámites. El modelo de selección, sin embargo, cuando hay varios candidatos y una sola vacancia, se compara cada candidato con los requisitos del puesto. Las alternativas son aprobación o rechazo. Si se rechaza, queda eliminado del proceso, pues hay varios candidatos para una sola vacancia. Y el modelo de clasificación es un enfoque más amplio y situacional con varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Cada candidato se compara con los requisitos de cada puesto que se pretende llenar. Entonces, este es un modelo más, digamos, no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, acá hay varias oportunidades de vacancia y varios candidatos a la vez. No es que si un candidato se presenta exclusivamente, ya sabe para qué puesto va a ser seleccionado, sino que hay posibilidades de cubrir diferentes vacancias y bueno, de acuerdo a ello se va a elegir. Y viceversa, varios candidatos también para cubrir esas vacantes. Entonces, el modelo de colocación, cuando tenemos un solo candidato y una vacante, eso sería una contratación directa. El modelo de selección, cuando hay varios candidatos para una vacante, entonces queda el mejor seleccionado solamente para cubrir esa vacancia. O sea, son varios que se presentan, pero queda uno solo seleccionado. Y el modelo de clasificación cuando hay varios candidatos y varias vacancias. Entonces ahí se va viendo quiénes son los mejores o los que resultaron con mejor posición en el proceso de selección y para qué puestos van a ir quedando seleccionados. Bases para la selección del personal. Como la selección de recursos humanos es un sistema de comparación y elección para tener validez, necesita algún estándar o criterio, el cual se obtiene de los requisitos del puesto vacante. Así, el punto de partida de la información sobre el puesto o sobre las competencias individuales que se requieren. Entonces, hablamos de un proceso de selección donde existe una entrada, donde hay todo un proceso de actividades y una salida o producto. Entrada le llamamos a los candidatos aptos para el reclutamiento, todos los que se presentan al concurso. Procesos ya sería cuando aplicamos las técnicas de selección, entrevistas, exámenes de conocimiento, exámenes psicométricos, exámenes de personalidad, dramatización, técnicas de simulación, etc. Y la salida ya es el producto, los candidatos seleccionados enviados a los gerentes, ¿verdad? Para que ellos terminen de decidir a quiénes van a contratar. Esto entonces es el proceso de selección. Elección de las técnicas de selección. Pueden haber muchas técnicas, pero hay que elegir seguramente las más apropiadas, ya de acuerdo al criterio de los recursos humanos de la institución o de la empresa. Entonces, una vez que se tiene la información de los puestos vacantes, el paso siguiente es elegir esas técnicas de selección que sean más convenientes para poder elegir a los mejores candidatos que se presenten. Las técnicas de selección se clasifican en 5 grupos. Pueden ser entrevistas de selección, pueden ser pruebas de conocimiento o habilidades, exámenes psicométricos, exámenes de personalidad y técnicas de simulación. Y cada una de estas técnicas, a su vez, tienen otra vez sus variantes posibles. Ejemplos. Por ejemplo, una técnica que se utiliza se llama ficha profesiográfica. El puesto, el lugar, la división del departamento, la descripción del puesto, el equipo de trabajo que va a usar en ese puesto, el nivel de escolaridad, la experiencia profesional, las condiciones de trabajo, relaciones humanas, tipo de actividad, características psicológicas del ocupante, características físicas del ocupante, exámenes o pruebas por aplicarle. Entonces, esto es básicamente una ficha profesiográfica del personal. Currículum vitae, que es lo más común y tradicional que todos conocemos, ¿verdad? Que es presentar un currículum
donde se ponen los datos personales, los datos escolares, la calificación profesional, la experiencia profesional, las prácticas, las capacitaciones, los cursos, los posgrados, maestría, los idiomas, etcétera. Todo lo que de alguna manera refleje el perfil del candidato para que se tenga en cuenta y sea o no seleccionado, ¿verdad? Entonces, generalmente el currículum es el primer paso que se revisa para poder saber si va a seguir o no en el proceso de selección. Si ya el candidato no reúne los requisitos mínimos de currículum del perfil que debe tener, entonces ya se descarta. Y si es que reúne las condiciones mínimas requeridas en su currículum, entonces pasa al proceso siguiente de selección. Bueno, acá tenemos preguntas, por ejemplo, que se tienen en cuenta: qué hacen en su tiempo libre, cuáles son sus pasatiempos, en qué tipo de actividades comunitarias o escolares participan, por qué desea trabajar en esta organización. O sea, preguntas posibles que se pueden hacer en una entrevista ya dentro del proceso de selección. Una lista de características deseables y características indeseables para el puesto también, por ejemplo. Esta es otra herramienta que se puede utilizar para ese puesto. Del ejemplo, las características necesarias o deseables son trato afable con las personas, que el candidato tenga facilidad para relacionarse, que tenga disposición para complacer al cliente, resistencia a la frustración, facilidad de expresión, facilidad para trabajar en equipo, buena memoria, concentración visual y mental, facilidad para los números. Y las características indeseables: irritabilidad, introversión, impaciencia, poco control emocional, dificultad de expresión, dificultad para relacionarse, mala memoria, dispersión mental, falta de facilidad para los números. Entonces, virtud a esto que se necesita, o aquellas características no deseables, se hacen los test, se hacen las entrevistas para poder ir entonces filtrando y viendo quiénes sí reúnen este perfil o estas características y quiénes no. Luego tenemos las pruebas tradicionales, las objetivas. Y también para cada tipo de prueba que se va a aplicar hay, digamos, algunas orientaciones a tener en cuenta. Respecto a la organización, se puede hacer preguntas amplias, respuestas indeterminadas, examinan solo una parte de la materia, puede ser improvisada, rápida, aprecia la organización de ideas, etc. Para la prueba objetiva, que es el test, preguntas puntuales y específicas, respuestas determinadas y cortas, examina todo el campo de materia, se planea cuidadosamente, permite aceptar por casualidad. Y así, respecto a la aplicación, por ejemplo, aplicación tardada, aplicación laboriosa, aplicación rápida en el caso de los test. Respecto de la evaluación, por ejemplo, en la prueba tradicional, exige conocimientos especiales del evaluador, evaluación difícil, criterios subjetivos y variables. La prueba objetiva, por ejemplo, evaluación rápida y objetiva, criterios objetivos y predeterminados. Luego, las actitudes y habilidades que se tienen que tener en cuenta. En el ejemplo, la aptitud, predisposición natural para determinada actividad o tarea, existe sin un ejercicio previo, práctica o aprendizaje, se evalúa por medio de comparaciones, permite pronosticar el futuro del candidato en el puesto, hace posible la obtención futura de determinado puesto. La habilidad surge con la práctica y aprendizaje, permite diagnosticar el presente, se refiere a la habilidad actual del individuo, bueno, etc. La aptitud con P es la predisposición de la persona natural, ¿verdad? Es para lo cual está predispuesto, si tiene una aptitud, o sea, en realidad está predispuesto para hacer el trabajo, por ejemplo.
Y la habilidad es el saber hacer esas tareas de actividades que le están pidiendo para el puesto, demostrar generalmente la habilidad ya uno va teniendo con la práctica, con los años, y eso, por un lado, en el currículum figura esa experiencia, pero en la práctica se demuestra la habilidad, entonces se puede también hacer algunas actividades para demostrar en algunos casos esas habilidades que tiene la persona. También es importante muchas veces para los puestos tener en cuenta la inteligencia emocional, de hecho que cada vez es más importante y es un tema que se ha tenido o no se le ha dado la debida importancia y esto puede generar situaciones negativas en la organización si no se tiene en cuenta. La inteligencia emocional se considera un factor fundamental en la conjunción de equipos de éxito, en el logro de objetivos y de una carrera. Daniel Goleman la describe como la capacidad de tener conciencia de los sentimientos y aprovecharlos, administrar el temperamento, ser optimista y solidario, tener empatía en los sentimientos de otras personas. Estos rasgos son críticos al seleccionar personas que tengan que convivir o trabajar juntas, sobre todo de las que requerimos que se trabaje en equipo, ¿verdad? Que cada vez es más necesario. Grupo funcional, obreros, test psicológicos, nivel mental medio, factor P, destreza manual y digital. O sea, ese es el nivel de exigencia en cuanto a inteligencia emocional, por ejemplo, para los obreros. Para trabajadores de línea de montaje, el test psicológico, nivel mental medio, factor P, destreza manual y digital, factor S. Encargado de turno, nivel mental medio superior, factor B, factor W y factor R. Estas son baterías de test psicológicos que se utilizan entonces de acuerdo al nivel de inteligencia emocional que se requiere para cada puesto, que es diferente. Requerís menos para un obrero o un trabajador de montaje que un encargado de turno requiere mayor inteligencia emocional. Eso es lo que quiere decir esto. El cociente emocional. Con el trabajo de Daniel Goleman, cae el mito de la genialidad intelectual y surge el concepto de la madurez emocional. Peter Salovey y John Mayer de la Universidad de Yale acuñaron el término inteligencia emocional. Ellos definieron 5 áreas que abarcan la inteligencia emocional: conocer las emociones propias, administrar las emociones, motivarse a sí mismo o automotivarse, reconocer las emociones de los demás, manejar las relaciones. O sea, estos son entonces son las 5 áreas importantísimas para poder manejar un cociente emocional, digamos, saludable. Aquí nada más que vemos en forma gráfica el proceso tanto de reclutamiento como de selección, que ya estuvimos viendo el paso a paso. Evaluación y control de los resultados. El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz. La eficiencia consiste en hacer bien las cosas y la eficacia consiste en obtener resultados y lograr los objetivos. La inducción, o sea, una vez que ya hicimos todo el proceso de reclutamiento y de selección, y ya elegimos a los candidatos acordes para llenar las vacancias de la empresa o de la organización o institución, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar un proceso de inducción con los nuevos empleados o funcionarios contratados o seleccionados. ¿Y a qué llamamos inducción o socialización organizacional? A medida de que nuevos empleados ingresan en la empresa, se requiere que se integren a sus funciones mediante la socialización empresarial, que es una integración entre un sistema social y los nuevos miembros que ingresan en él, y constituye el conjunto de procesos mediante los cuales aprenden el sistema de valores, las normas y los patrones de comportamiento requeridos por la empresa en la que ingresa.
En general, lo que se requiere aprender mediante la inducción empresarial es: 1, los objetivos básicos de la organización; 2, los medios elegidos para lograr los objetivos; 3, las responsabilidades inherentes al cargo; 4, los patrones de comportamiento requeridos para el desempeño eficaz de la función; 5, el conjunto de reglas o principios que mantienen la identidad e integridad de la empresa. El grado en que el nuevo empleado debe aprender estos valores, normas y patrones de comportamiento depende del grado de socialización exigido por la empresa. Muchas veces la socialización empresarial requiere un proceso destructivo o de reaprendizaje de valores y patrones de comportamiento propios de otras empresas en las que haya trabajado anteriormente el personal que está siendo seleccionado o contratado. Otras solo incluye reafirmación de algunas normas. A menudo el proceso de socialización empresarial se conoce como programa de integración o inducción de nuevos empleados. Entonces, básicamente, cuando ingresan al plantel estos nuevos empleados seleccionados, sí o sí se tiene que hacer el proceso de inducción. A veces no se le da importancia también a este proceso y ahí ya empezamos, digamos, no muy positivamente con los nuevos empleados. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber cuáles son las reglas de comportamiento, cuáles son los valores, cuáles son los horarios para entrar, para salir, para almorzar, lo que está permitido, lo que no está permitido, cómo vestirse, los espacios comunes, la forma de presentar los informes, la forma de comunicación, si es, digamos, si es solamente horizontal o es vertical, si cuando uno está como empleado puede dirigirse solamente a su jefe superior, o puede también hacerlo al gerente que está por arriba, o puede hacerlo con los demás en forma horizontal. Todo eso es importante saber. Eh, También la parte legal, los beneficios, los cobros, la fecha de cobro, eh, los objetivos básicos de la organización, las responsabilidades propias de la persona en el cargo, cómo se le va a evaluar en el cargo, y todos los, la información inherente entonces a la organización y al propio puesto que va a llevar adelante esa persona. Y obviamente de a poco estas personas van a ir integrándose, ¿verdad? Pero de entrada necesitan que se les vaya dando esa inducción, ese acompañamiento, para que les sea más fácil también integrarse a la organización y la organización también los pueda recibir de una forma más adecuada. Bueno, y básicamente con esto cerramos entonces la unidad 3, reclutamiento, selección e inducción del personal. Bueno, muchísimas gracias.